las cartas a los tesalonicenses durante 6 domingos. Muchas veces uno pasa por ahí, pero no logra agarrar mucho. Por eso es importante la escuela dominical, porque en la escuela dominical pues vamos despacito, vamos viendo realmente cuál es el tema, por qué dijeron esto, y nos ayuda. Así que esta mañana, mi hermano, el tema es el evangelio que nos ha sido confiado. Y la verdad central, o sea, lo que vamos a hablar aquí dice: Cristo nos confía a sus seguidores su transformador evangelio. ¿Qué está diciendo ahí? Que nos ha confiado a nosotros su evangelio, para que el evangelio primero haga obra en mí y después yo pueda proclamarlo. Así funciona. En el transcurso, el desarrollo de la clase, nos vamos a dar cuenta, mi hermano, que ese es el tema que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Así que vamos a ver 3 ideas: un ministerio poderoso que nos fortalece, un ministerio que complace a Dios y un ministerio fortalecedor. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a comenzar con 1 Tesalonicenses 1 y leamos los primeros 5 versículos del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Gloria al Señor. Yo leo el 1:1 y así sucesivamente ustedes me ayudan con los pares. Vamos a ver la primera parte, los primeros 5 versículos, mi hermano. Si ustedes tienen una Biblia Reina Valera, ahí dice el encabezado en el versículo 2: ejemplo de los tesalonicenses. O sea, cómo ellos, después de convertidos, ellos se propusieron no solo vivir el evangelio, no solo asistir a una iglesia, sino predicar el evangelio en tiempos de persecución, hermano, en tiempos de persecución. Bien, ¿lo tenemos? Bueno, leamos pues. Yo leo el 1:1, 1 Tesalonicenses 1:1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ayúdame con el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Quedémonos ahí. Tenemos acá una pregunta: para recibir, creer en el mensaje, ¿por qué la gente quiere ver que el evangelio obra en la vida de los que creen en él? Esto se parece mucho a lo que vimos con el hermano Tilio la semana pasada, que mucha gente, la gente que nos rodea a nosotros, nuestros vecinos, aquella gente cercana, saben que nosotros pues asistimos a una iglesia, vamos a la iglesia. Entonces, mis hermanos, la gente quiere ver el fruto de esa presencia de Dios en la vida de todos nosotros. Acepten o no acepten a Cristo, que no les quede duda que Dios sí ha hecho algo grande en nosotros. Esa es la idea del evangelio. Y precisamente por ahí va el apóstol Pablo hablando de la ministración del evangelio. ¿Cómo estamos nosotros ministrando el evangelio? Hay personas a quienes les hablamos de Cristo, pero hay personas a las que no les hablamos de Cristo, pero no les hablamos
así verbalmente, pero les hablamos con nuestro testimonio, les hablamos con nuestro trato, les hablamos con nuestra amabilidad, les hablamos con nuestra estabilidad emocional, les hablamos de diferentes formas, y a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros siempre estamos dando un mensaje, ya sea oral, verbal, o ya sea conductual. Pero la gente siempre agarra, y ¿sabe cuál es lo más tremendo, mi hermano? Que usted puede pasar todo un día hablándole de toda la teología a alguien, pero ese alguien siempre va a observar nuestra conducta. Nuestra conducta, no, quizás nosotros lo llenemos de conocimiento y no se le quede nada, pero van a estar pendientes de cómo me porto yo en la casa o en la calle, en el negocio, cómo me porto yo. Entonces ese es el tema donde está dando vuelta esto. Por eso el tema de hoy es que a nosotros Dios nos confió su evangelio. O sea, nos encomendó el evangelio. Viéndolo desde ahí, no podemos excusarnos. No, ya están los predicadores de la iglesia. No, ya están los predicadores de televisión. No, hermano, todos predicamos, ¿eh? Todos predicamos. Unos le predican a multitudes y nosotros quizás a nuestra familia, a los compañeros de trabajo, les predicamos. Y como usted puede ver, como que tiene más impacto la forma en que vivimos que toda la teología que podamos. ¿Sí o no? Vaya, entonces, esas eran las razones por qué Pablo escribió Primera Tesalonicenses. Como ustedes pueden ver, nos va a servir mucho a nosotros también. Bien, en los primeros versículos vemos de que la carta la escribió Pablo, pero hay tres que están saludando ahí: Pablo, Silvano y Timoteo. Hermano, Silvano es el mismo Silas. ¿Quién era Silas? Era uno de los miembros de la iglesia central que cuando en Hechos 15 se da el primer concilio en Jerusalén, porque se estaba dando un problema, que los hermanos, como el evangelio había nacido en el territorio judío, muchos de los hermanos judíos que salían a predicar les andaban diciendo a los hermanos que no eran judíos, así como nosotros, que no bastaba con aceptar a Cristo, que tenían que guardar la ley. Y se hizo, porque la salvación es por gracia. Y en la ley prevalecía la obra, que se hicieran los ritos, y si se hacían las cosas como Dios había mandado, pues había probabilidad de alcanzar justicia. Entonces ahí se dio un concilio y quedaron de acuerdo en que los hermanos que no tenían sangre judía no se les podía poner la carga de la ley que los judíos no habían podido llevar. Entonces inmediatamente que terminó el concilio, mandaron al hermano Pablo, al hermano Bernabé, al hermano Barsabás y al hermano Silas para que ellos fueran por las iglesias gentiles dándole las noticias. Barsabás regresó, pero Silas decidió quedarse con Pablo para seguir predicando. Estamos, ¿verdad? Entonces hoy que Pablo escribe la carta de Tesalonicenses allá por el año 50-51, él encabeza que son tres, aunque es él, pero son tres: es Pablo, Silvano y Timoteo. Y le dice, se la mandan a la iglesia de Tesalónica, dice: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Mire qué bonito encabezaban: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos cosas que todo creyente debe tener: la gracia de Dios y la paz de Dios. La gracia le da entrada al cielo, porque usted es salvo por gracia, y la paz de Dios le permite estar bien con los demás. No hay problema, ¿verdad? Ese era el saludo. Entonces ellos habían predicado. Parece que
en esto de las giras, de los viajes misioneros, Pablo había tenido problemas. Días anteriores, él había estado en Filipos y ustedes saben qué le pasó a Pablo y a Silas en Filipos, ¿ve? ¿Se acuerdan? Los trataron mal, los acusaron, los golpearon. Entonces, la llegada a Filipos fue antes, porque cuando lo sacaron de la cárcel, el día siguiente lo sacaron de la cárcel de Filipos, entonces el siguiente destino fue Tesalónica. Estas regiones, hermanos, ahora son allá por Grecia, el norte de Grecia, Chipre, todos esos lugares, Turquía. Si ustedes buscan en un mapa, ubiquen Grecia, ubiquen Turquía, y esa zona fue la que estuvo evangelizando Pablo en aquella época. Entonces, en el versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Oigan la carta de Pablo. No está pidiendo dólares, ni le está diciendo de que él quiere seguir su viaje misionero, que necesita dinero. No les pide dinero, al contrario, les dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mire qué bonito. Y dice el 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, oiga, primero, de la obra de vuestra fe. Acuérdese que la fe sin obras es muerta. Y de vuestro trabajo de amor. Si no hay amor en lo que hace, el trabajo no sirve. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro después de la resurrección, cuando él tuvo una plática con él? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo, te amo. Entonces apacienta mis ovejas, mis corderos. O sea, si nosotros como cristianos no tenemos el amor de Dios, lo que hagamos en la iglesia no sirve. Dios nos entregó a su Hijo por amor. ¿Sí o no? Mire, hermano, Dios desde el principio, cuando Adán pecó, cuando el hombre falló, Dios empezó a buscar al hombre, fíjese. ¿Cuántos han leído Génesis 3? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le dijo a Adán cuando Adán pecó? Dios comenzó a buscarlo. ¿Qué le decía? ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Por supuesto, pero quería confrontarlo. Bueno, Dios buscó a Adán y lo reconcilió. El pecado que Adán había cometido fue perdonado. Usted no cree que Adán se fue al infierno. En Génesis 3:21 dice que Él les hizo túnicas de pieles, los cubrió totalmente, hablando de que un día la sangre de Cristo nos iba a cubrir a nosotros. Y en el momento que usted acepta a Cristo, Dios lo viste de santidad y de justicia. Amén. ¿Va? Cuando la maldad creció, Dios comenzó a buscar a un hombre. Tal vez hay un hombre en el mundo que sea justo. ¿A quién halló? Antes del diluvio. A Noé. Halló a Noé, uno halló. Pero Dios siempre buscando. Bueno, después se vino el problema de Sodoma y de Gomorra. Dios comenzó a buscar a alguien. Tal vez hay alguien, dice, que yo quiero salvar. ¿A quién salvó en Sodoma y Gomorra? A Lot. O sea, Dios por amor siempre interesándose por la raza humana. Más tarde dice Dios: no, el mundo se ha perdido, pero yo necesito que alguien dé testimonio de mi poder. Buscó un hombre y lo buscó en una civilización muy idólatra, Abraham. Y habló con Abraham y a Dios le gustó porque Abraham le creyó. Y comienza la historia del pueblo de Dios. Pero como aún el pueblo de Dios le falló, mire, Dios comenzó a mandar profetas, Dios comenzó a mandar grandes líderes, Dios hizo que escribiera la palabra. ¿Por qué? Por amor. Pero cuando vio que nada funcionaba, nos manda a su propio hijo, fíjese. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos manda a su propio hijo. Y él es tan tremendo el amor de Dios que hace que su hijo, un Dios eterno, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, se haga hombre, con todas las limitantes del ser humano. Y no solo eso, lo lleva hasta la cruz. Y el Hijo de Dios muere y derrama su sangre.
pero al tercer día resucita y hoy está a la diestra del Padre. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, hermano. O sea, Dios siempre, siempre se ha interesado por amor de alcanzarlo a usted y de alcanzarme a mí. No sé cuántos agradecidos hay esta mañana. ¿Por qué trabaja usted? Porque Dios le da la capacidad para trabajar. Hay mucha gente que quisiera trabajar, pero tiene problemas con sus manos, tiene problemas con sus pies. Nació con una deficiencia cerebral y ahí lo están sosteniendo, pero usted está sanito, usted está sanita, su negocio está prosperando, en su empleo lo aprecian. ¿A quién le debe eso, hermano? A Dios. ¿Y será que Dios lo hace porque nosotros somos calidad con Él? No, es por su misericordia, es por su gracia y su bondad. Entonces hoy Pablo le dice a los tesalonicenses: veo que no trabajamos de por gusto. Me acaba de informar Timoteo y Silvano, porque ellos se quedaron con ellos cuando Pablo salió de por ahí. Me acaban de informar y yo quiero darle gracias a Dios porque el reporte que he oído es este, les dice en el versículo 3. La obra de vuestra fe, versículo 3, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que había hecho Pablo, Timoteo y Silas en la iglesia de los tesalonicenses. No eran iglesias grandes, hermano, no eran iglesias grandes. El número de personas era pequeño. Perfectamente el Pablo y Silas y Timoteo podían darle discipulado a toda la iglesia. Pero más tarde los tesalonicenses salieron y predicaron. 3 cosas menciona Pablo que tienen los hermanos de Tesalónica. Primero, la obra de vuestra fe. La fe sin obras es muerta. Hermanos, queda claro que cuando yo soy un hombre de fe, usted es un hombre de fe, una mujer de fe, la prueba no es que yo lo ande diciendo, yo tengo fe, no, la prueba es la obra de la fe. ¿Estamos bien de acuerdo con eso? Cuando usted tiene una dificultad y clama a Dios con fe, el responder, el tener la respuesta, el ver la mano de Dios, es la obra de su fe. O sea, su fe mueve la mano de Dios. Estamos hablando de un cristiano o de una cristiana que tiene comunión con Dios, que aunque Dios le ha dado habilidades para trabajar una profesión académicamente, pues está bien, o el oficio, el trabajo que tiene lo domina bien, pero a pesar de eso, en la vida a veces se presentan situaciones complicadas y nosotros se las llevamos a Dios. Y cuando vemos la mano del Señor respondiendo, esa es la obra de nuestra fe. O sea, Dios obró porque hubo alguien que le creyó. ¿Amén? ¿Cuál fue el gran mérito de Abraham por lo que Dios le dio todo lo que le dio? Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. O sea, él fue justificado delante de Dios por la fe. Yo les decía la vez pasada que es bien tremendo analizar esto. No es lo mismo que Dios se le acerque a un muchacho de 24 años que se acaba de casar y que le diga: serás padre de multitudes. Eso es fácil, porque el muchacho dice: sí, Señor, sí, por eso me casé. Porque él tiene 24 años, su esposa tiene 23, tienen toda la energía para tener los hijos que quieran. Pero que Dios se lo diga a un anciano de 75 años. 1, 2, y que su esposa de 60 en el tiempo fértil fue estéril. Romanos usa una palabra bien bonita, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En Romanos 4 puede haber esa frase, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? La esterilidad de Sara. ¿Cuál era la contraesperanza? Él tenía 75 años. Necesitaba, hermanos, que Dios le diera vigor.
que Dios le diera energías sexuales. Se las habrá dado Dios, que no le quepa duda, porque más tarde se murió Sara y él se casó con Cetura y tuvo más hijos. Madián, por cierto, fue hijo de Abraham con Cetura. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que los creyentes de hoy, ministrados con estos grandes siervos como Pablo, Dios quiere ver el trabajo de nuestra fe. Pero también la otra cosa, ¿cuál es? La obra de vuestra fe, dice, el trabajo de vuestro amor. Todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor tiene que ser por amor a Él. No tiene que ser por otra cosa. No nos debe de mover otros intereses. Tiene que ser por amor a Él. O sea, el amor que Él ha derramado en nosotros. Pero la tercera razón por la que ora Pablo está muy bonita. La leemos ahí. Dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entiéndase del rapto de la iglesia. Ellos eran constantes en la esperanza de que Cristo iba a venir, y ellos estaban con deseos que Él viniera. De hecho, en la misma carta de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, usted ve el tema que habla del rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:13 le habla de cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿de dónde sale eso? Mi hermano, de la administración que Pablo estaba haciendo a esta iglesia. Nos quede claro. Entonces, Pablo consideraba la constancia de los tesalonicenses, se enreda uno, ¿ve?, en su fidelidad a Cristo como una prueba de su elección. Y mira lo que dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios los eligió. Ahora, no nos vayamos a confundir. ¿Será que Dios caprichosamente elige? ¿Será que Dios caprichosamente elige a esto lo voy a salvar y a este lo voy a condenar? No, porque entonces el primer texto que me pega el plaistazo en la cara es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. No es posible que más tarde salga diciendo yo Juan 3:16 y hoy les venga diciendo no, eso no es cierto que Él ame a todo el mundo. Hay unos que Él ama y a otros no los ama porque los vamos a... O sea, la misma doctrina se contradice con la misma palabra. Dios los ama a todos. No, ¿cuál fue el secreto? Que los tesalonicenses oyeron la palabra y aceptaron a Cristo. Eso. Entonces, ellos son elegidos de Dios en Cristo. Usted es elegido de Dios en Cristo. Cuando viene a Cristo, Efesios 1 se lo puede explicar mejor. Los muertos que se van a levantar son los que murieron en Cristo. Y los vivos que se van a ser transformados y se van a levantar, ¿quiénes son? Los que estaban perseverando en Cristo. O sea, quien marca la diferencia para dónde va a agarrar usted no es la predestinación, no, es si está en Cristo o no está en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y en Asambleas de Dios así lo creemos. Así funciona, ¿verdad? Entonces, mi hermano, cuando habla Pablo dice, porque nosotros conocemos, amados de Dios, vuestra elección. La palabra elección habla de la manera en que Dios los había escogido y también de la manera en que había hecho esa selección. No fue una selección arbitraria, sino una hecha de acuerdo al conocimiento previo del Padre. Las Escrituras hablan con claridad sobre la gran responsabilidad de la humanidad. ¿Cuál es? Segunda Pedro 1 dice algo muy tremendo, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Oiga lo que dice Pedro, procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué dirá? ¿Qué quiere decir Pedro? Que yo tengo que orar, leer la Biblia y todos los días decirle, Señor, aquí está mi vida, haciendo firme con la ayuda del Espíritu Santo
la vocación, con que fui llamado, y la elección. La elección que Dios tuvo de tomarme como hijo, porque yo acepté el llamado del Señor. Hay mucha gente, hermanos, que ha recibido el llamado y lo ha resistido. ¿Se acuerdan del joven rico? Al joven rico no le predicó Pedro, no le predicó Andrés, le predicó el propio Señor. Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo el Señor? Porque me llama bueno, bueno solo Dios. Te puede los mandamientos. Desde chiquito los he guardado porque me los enseñaron en la casa. Vaya. Y dice la palabra, y llamándole Jesús, dice, lo vio y le dijo, una cosa te hace falta. Anda y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Y cuando ya no tengas nada, ven, sígueme. La puerta estaba abierta, pero el joven rico no quiso entrar. Entonces, si usted ha oído hablar de la gracia irresistible, es una soberana mentira del diablo. Usted le ha hablado a mucha gente y usted los ha visto que casi dicen que sí y de repente dice, mejoren otra vez. O sea, porque Dios le da al hombre la capacidad de resistir la gracia o de aceptar la gracia. Cuando alguien acepta a Cristo, entonces Dios lo escoge como hijo de Él, lo lava, lo regenera, lo justifica, lo adopta y por último lo glorifica. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana? Bendice su nombre. Entonces, mis hermanos, el hecho de que Pablo, como Silas y Timoteo, eran ministros, oiga, ejemplares del evangelio, animó a los tesalonicenses a creer en el evangelio y a obedecerlo. Al ver el poder transformador del evangelio en aquellos tres ministros, los tesalonicenses quisieron ser como ellos. Por eso creyeron que el evangelio los podía hacer semejantes a ellos en cuanto a su fe y su personalidad. Y cuando creyeron, eso fue lo que Dios hizo con ellos. Entonces Pablo, Silas y Timoteo nos muestran, oiga bien, la importancia de dar un ejemplo espiritual a los que nos rodean. Oiga lo que dice el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, pura teología, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Sabe qué significa ese texto? Les dice Pablo, yo no les llegué a dar una cátedra de teología. No les intenté decir cuántos ángeles malos y cuántos ángeles buenos hay. No les llegué a predicar cosita nueva. O sea, no solo les di palabra, no llegó solo en palabras el evangelio, llegó en poder. Una de las cosas que está sucediendo ahora, mi hermano, es que estamos escasos de ver la manifestación de Dios con poder. Tenemos brillantes teólogos, pero solo nos están dando palabra. Hace falta el poder. El poder. Ahora bien, muchos de los tesalonicenses conocían la historia de Pablo y sabían que fue un hombre religioso duro, porque tristemente, hermano, la religión le endurece el corazón a muchos, aunque usted no lo crea. Aún entre nosotros pasa. Por ejemplo, para nosotros no es lo mismo estar platicando con un amigo que no va a ninguna iglesia, que de repente nos toca platicar con un carismático, nos toca platicar con un testigo de Jehová, con un mormón. Nosotros levantamos rápido las antenitas, vea, y nuestro radar comienza y se activa pues las alarmas, porque estamos predicando con alguien que tiene otra religión y difícilmente lo vemos como hermano, y en lo posible tratamos de evadirlo. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo hoy es que el evangelio es tan poderoso
poderoso, pero tan poderoso, que puede transformar vidas como la de Pablo el religioso, que en nombre de su religión y de Dios, según él, mataba a cristianos. ¿Cuántos de nosotros hemos matado cristianos? No, a ese no hay que predicarle, porque ese es de la fe en Jesús. No, ese es católico y le damos muerte, o sea, le negamos la vida. Le negamos el evangelio. ¿Qué se sabe si Dios lo va a ocupar usted? Y una palabrita que le diga, por la confianza que se tienen, puede cambiar la vida de esas personas. Entonces, los tesalonicenses vieron el cambio que había en Pablo. Pero lo más tremendo, mi hermano, que los convenció es que Pablo les predicó con poder, no solo con palabra. Les predicó con poder. Y había presencia del Espíritu de Dios en estos tres hombres. De tal manera que los tesalonicenses dijeron, bueno, si ellos fueron transformados, Dios puede hacer algo en nosotros, dijeron. Entonces, el ejemplo de estos siervos de Dios impactó la vida de los tesalonicenses. De tal manera que cuando ellos aceptan, también comienzan a sentir lo mismo que había sentido Pablo, esa gloriosa presencia del Espíritu de Dios. Fue tan fuerte, hermano, que en tiempos de persecución, donde todas las personas sabían que este nuevo camino era perseguido, porque estaba mal informado y era perseguido por Roma, por los judíos. Ellos habían visto la forma en que habían agredido. Los hermanos de Tesalónica conocieron cómo agredieron a Pablo y a Silas en Filipos. Pero cuando el Señor tocó los corazones de los tesalonicenses, comenzaron a predicar igual, con el mismo denuedo con que predicaba Pablo. Porque eso les está diciendo en el 3. Yo le doy gracias a Dios por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por la constancia en la esperanza que ustedes están esperando el regreso de Cristo. Que eran las mismas cosas que Pablo hacía y que se entiende, hermano, que hoy nosotros también tenemos que hacer. Sí, la obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la constancia en la esperanza que Cristo viene pronto y yo quiero irme con Él. ¿Qué le parece? Y fíjese que esto es personal. Esto no se le puede programar a usted. Esto es producto de la comunión que usted y yo tengamos con el Señor. Bien, hoy veamos, estamos viendo la administración del Evangelio. Veamos en el capítulo 1, los versículos 6 al 10. 6 al 10, yo leo el 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Oiga, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Léame el 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Léame el 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que no le vengan con esa cosa del diablo que le digan de que la iglesia va a pasar la tribulación. Léales 1 Tesalonicenses 1:10, que acaba de leer. Léales 1 Tesalonicenses 1:10. Es la primera mención que hace Pablo de que Jesús murió por nosotros para librarnos
de la ira venidera. ¿Le queda claro, hermanos? ¿Le queda claro que usted no va a pasar la gran tribulación? Entonces, para no pasar la gran tribulación, ¿qué me recomienda como creyente en Cristo Jesús? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para no pasar la gran tribulación? Mantenga la convicción y la constancia en la esperanza del regreso de Cristo Jesús. Persevere hasta ese momento. Persevere en la oración, persevere en congregarse, persevere en sus ofrendas, en sus diezmos, persevere en la lectura de la palabra del Señor, persevere regalándole que sea un tratadito a un amigo suyo, persevere en dar buen testimonio. Estamos bien claros de que a veces predica más un buen testimonio que el montón de palabras que podemos decir, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido casos en que se han fijado que alguien que le gusta hablar de Cristo comienza teque, y los amigos oyéndole, de repente le dicen: mira, es bonito lo que hablas, se ve que dominás, pero no lo vivís. Le digo porque yo he tenido oportunidad de oír esas frases de los que no son cristianos. Pues si vos hablas bonito, pero no lo vivís. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que eso nosotros tenemos que vivirlo. Mire qué tremendo cómo en los 6 versículos que del 6 al 10 que hemos visto, Pablo comienza diciéndole: vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Por eso en 1 Corintios 11 Pablo se atreve a decir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Alguien podrá decir: eso es muy atrevido. Pero un día el hermano presbítero de Zona hizo una ilustración muy bonita. El original, dijo, es Cristo. Nosotros somos copias, pero procuremos ser copias que se pueden leer bien, dijo él. Porque hay copias borrosas, ¿verdad? Cuando usted quiere sacar un documento, el original no debe de cargarlo, pero usted necesita cargar una copia de un documento. Usted trata de que esa copia se lea nítida. Entonces nosotros no somos Cristo, pero podemos ser como semejantes a Cristo. ¿Sí o no? Pues sí, para que Pablo haya dicho eso, mi hermano, eso es muy tremendo. Pero Pablo sabía en quién había creído y quién lo había guardado, y el esfuerzo que Pablo hacía por no desagradar al Señor, de tal manera que él les está diciendo a los hermanos tesalonicenses: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Hermano, eso es tremendo, que Pablo le está diciendo a un grupo de creyentes: no, hombre, ustedes nos están imitando. Increíble. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Hermano, yo me quito el sombrero ante Pablo. Es un paladín, es un hombre correcto. Y que venga a decirle a los tesalonicenses que ellos también están portándose como él. No, les dice: ustedes nos han imitado, me han imitado a mí y han imitado al Señor. Le pregunto, ¿y eso es exclusivo para los de Tesalónica? Hoy nosotros tenemos que imitar al Dios de los cielos, manso y humilde, que cuando lo agredían con palabras y lo acusaban de todas cosas, él tranquilo, no decía nada. Trataba de llevarla. Mire, al pobre Jesús lo acusaron de que era amigo de pecadores y era amigo de prostitutas. Lo acusaron de que él echaba fuera demonios por el demonio mayor, que era Belcebú. ¿De qué no lo acusaron? Pero usted no va a ver que Jesús de repente, desesperado por tanto ataque, levantaba la voz y comenzaba a repartir y sacaba todo el resentimiento que tenía. No. Y lo peor es que un día le dice a los discípulos: miren, si alguno les pega en la mejilla. ¿Cuál fue el consejo del Señor? Denle ustedes, pongan la otra, les dijo. Estaban sorprendidos los discípulos, ¿verdad? Es más, y si alguno viene y así violentamente dice: mira, tanate, ayúdame a llevarlo un kilómetro, llévense los dos, les dijo. Y si alguno llega: mira, dame la camisa,
Désela. O sea, la forma de pensar de Jesús era diferente. Pablo la agarró y Pablo comenzó a vivir como Jesús quería que viviera. Nos escribe las cartas para que hoy nosotros vivamos como Cristo quiere que vivamos. Amén. Entonces, mis hermanos, es bien bonito. A pesar de la fuerte oposición a su fe en Cristo, los de Tesalónica se convirtieron en un ejemplo de un discipulado cristiano que era digno de ser imitado. Y así se convirtieron para otros, oiga bien, los tesalonicenses se convirtieron para otros lo que había sido Pablo y Silas para ellos. Así como vieron el ejemplo del discipulado que le dio Pablo, Silas y Timoteo, hoy en estos versículos que leímos, vemos de que ellos se convierten también en gente que sale a predicar. Y ahí Pablo menciona dos lugares, Macedonia y Acaya. Hermanos, esos no eran ciudades, eran regiones, como decir la zona occidental. Los tesalonicenses, motivados por el liderazgo de Pablo, de Silas y de Timoteo, habían salido y estaban predicando. Y Pablo estaba contento de lo que estaba pasando, porque se dio cuenta que así como él era celoso para la obra y muy cuidadoso para su obra, se dio cuenta que también los de Tesalónica estaban así, hermano. Y Dios quiere que Damasco así sea también. Usted no es del mundo, usted le pertenece a Cristo. ¿Sí o no? Sí, su forma de pensar debe estar dirigida por la palabra de Dios. Debe tener su tiempo de oración y llegar con sinceridad y decirle al Señor que moldee su vida, porque eso era lo que hacía Pablo y más tarde vemos que hacían los tesalonicenses. Bien, es la recepción del evangelio. Otra cosa, fíjese que los tesalonicenses no tenían mucho de ser cristianos, era un breve tiempo. Pero en ese breve tiempo, que el versículo 8 que leímos, dice Pablo, había sido divulgada la palabra del Señor a través de ellos. Muchos cristianos de Tesalónica se habían apartado de las prácticas paganas de adoración a ídolos. Era muy común en Roma. Y en vez de adorar ídolos hoy, esperaban adelante el regreso de Jesucristo, como dice el último versículo. La fe salvadora en Cristo nos transforma, y la fe continua en Cristo debe resultar en una manera de vivir semejante a la de Cristo. Somos creyentes, hermano, y por tanto hemos sido llamados a dar un ejemplo de fe en Cristo Jesús y de compromiso con Él, a fin de mostrar que el evangelio es real y que sí transforma la vida del ser humano. Marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. Solo de Asambleas de Dios, Aguachapán tiene cerca de 54 iglesias en todo lo que es la cabecera. Ya no digamos los Taber, Príncipes de Paz y todas las iglesias que hay. Marquemos la diferencia. Dios quiere que marquemos la diferencia. Si estamos siendo enseñados por el apóstol Pablo a través de su palabra, tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que marcar la diferencia. No podemos tratar a los demás como ellos nos tratan a nosotros. No podemos, no tenemos el permiso de Dios de andar ofendiendo a los que nos ofenden. No tenemos el permiso de Dios de andar agrediendo a los que nos agreden, porque son provocaciones de Satanás para ver cómo reacciona usted. Y Dios lo está permitiendo para ver de qué madera está hecho usted. Marquemos la diferencia. Que todo mundo, todo Aguachapán sepa que usted y yo somos creyentes en Cristo Jesús. Y que eso es lo más importante para nosotros. Hagámoslo. Hoy veamos un ministerio que complace a Dios. Vámonos al capítulo 2. Un ministerio que complace a Dios. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Primera Tesalonicenses 2. Yo leo el 2:1. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos,
que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Léame el 2. Pues habiendo antes padecido y ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, ¿qué dice el 4? Según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En el versículo 2 le dice: hermanos, ustedes son testigos que nuestra llegada a Tesalónica no fue en vano. No fue en vano. Con lo que vemos en ustedes hoy, pues estamos contentos con el hermano Silas y el hermano Timoteo, de que valió la pena llegar a predicarles a ustedes. Y hermano, ¿usted cree que el mensaje de Pablo era blandito? ¿Ah? No, hermano, el mensaje de Pablo era fuerte. Es más, Pablo no tenía el interés de agradar a ninguna persona. Él quería agradar a Dios. Pablo no estaba preocupado porque se predicaba fuerte, ya no le iban a llegar diezmos, ni ofrendas recibía. Pablo tenía un trabajo. ¿Alguien sabe de qué trabajaba Pablo? Hacía tiendas, porque la gente en el desierto necesitaba tiendas para pasar las noches. Él, Priscila y Aquila le dice: no, yo trabajo de lunes a viernes y el sábado voy a dar la enseñanza. Pablo no bajaba lo que Dios le había dado por temor de que se le iban a ir los miembros. Tampoco. No, él predicaba exactamente como tenía que predicarse. Y eso es lo que estamos leyendo en el capítulo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Todos sabemos lo que pasó en Filipos, ¿verdad? Sí, pero solo queremos nosotros repetir aquel texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Pero no nos gusta decir que lo leñasearon. No nos gusta decir que lo metieron a la cárcel. ¿Y cuál fue el problema? A una mala información le pusieron el dedo al hermano Pablo, ¿verdad? Porque no fue delito ni nada. Y las autoridades, sin andar con tanta cosa, los metieron a la cárcel. Lo que no sabían ni Pablo, ni Silas, ni las autoridades, es que la forma en que Dios iba a salvar al carcelero para establecer una iglesia en Filipos era pasar por eso. En los propósitos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, así que si está pasando por una situación complicada, no se preocupe, que Dios ya sabe. No solo sabe, Él tiene la respuesta. Es probable que Dios está ocupando la situación para que usted por fin venga al altar. ¿Quién sabe? Este es mi hijo, no lo hago venir al altar de otra forma, dijo. Lo voy a meter en un problema serio que no puede resolver. Y cuando se nos junta todo, ahí vamos al altar con lágrima y quebrantamiento. No había necesidad de eso, pero como a veces nosotros nos ocupamos en otras cosas, Dios tiene que llamarnos la atención. Pero en este caso, en el versículo 2, le dice: ustedes saben lo que nos pasó en Filipos. Fíjese que Pablo dice que fueron ultrajados en Filipos. Pero en la frase final dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio. No nos detuvo la leñaseada que nos metieron en Filipos. Y ustedes lo saben. No renunciamos, no entregamos los credenciales. No dijimos al superintendente: yo hasta aquí llego, porque de nada me sirve predicar, porque siempre me están leñaseando, me meten a la cárcel. Y el evangelio no es así, porque nosotros creemos que el evangelio es de rosas.
Nosotros creemos que el evangelio es de mucho pisto en la bolsa. Nosotros creemos que el evangelio es tener el carro del año o la casa más grande. Hermano, así piensan los narcos. ¿O no? Sí, los delincuentes. Porque su afán, pues, tener dinero y tener sus cosas. Pero un verdadero creyente está aquí para establecer el reino de Dios en el corazón de los que no lo tienen todavía. Que Dios nos va a bendecir en nuestra labor de nuestras manos, gloria al Señor, pero nuestro corazón no tiene que estar ahí. La palabra denuedo significa valor. A pesar de que nos golpearon, si ustedes ven, versículo 2, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Ya? Ahora bien, porque nuestra exhortación no procedió de error doctrinal, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Qué significa eso? Que yo tuerzo el mensaje original porque quiero caerle bien a usted. Que yo no digo las cosas como tienen que ser dichas porque yo quiero que usted me traiga los diezmitos y las ofrenditas. Pues no es así. Mi deber es predicarle y su deber es recibirlo y ver qué hace. Vaya, lo que usted va a hacer es cosa muy personal. Ahora, mi hermano, no hay persecución. Ahorita el pecado ha crecido a través de las redes. El diablo está metiendo muchos espíritus seductores. Hoy se ha degenerado todo. Persecución física no hay, pero no se descarta que pueda haber persecución física para la iglesia. Y una de las cosas que podría traer persecución física es que una iglesia de sana doctrina se opone al matrimonio gay y se opone a la legalización del aborto. ¿Sí o no? Porque son dos cosas que van en contra de nuestra doctrina de Dios. Pero la iglesia tiene que mantener eso. Entonces por ahí no podría venir alguna persecución. Sí o no, no se sabe. Pero yo creo que en medio de la persecución, usted y yo debemos levantar la bandera del evangelio. Se me acabaron los amén, hermano. Voy a invitar a Pollo Campero los 15 que me dijeron amén. A ver, ¿de dónde va? Al rato ya no viene porque ya lo puse en miedo. Pues sí, eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Los ejemplos valerosos de esta gente. Tremendo, hermano. Versículo 3. Ese fue lo que leímos. El 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Oiga, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Decisión valiente de Pablo y de Silas. Predicaron. Aquellos creyentes, oiga bien, los tesalonicenses se sintieron animados a mantenerse fieles al evangelio y a vivir de acuerdo con el evangelio, porque Pablo y Silas les habían dado un excelente ejemplo. Imitando a los hombres que les habían llevado el evangelio, los de Tesalónica se convirtieron también en testigos valientes en medio de la gran oposición. En todos los lugares donde Pablo y Silas predicaron el evangelio, nunca lo hicieron motivados por el deseo de aprovecharse de la gente para su propio beneficio. Cuando exhortaban a las personas a creer en el evangelio y obedecerlo, lo hacían sin utilizar engaño, motivaciones impuras o estratagemas. Por esa razón, la presentación del evangelio que ellos hacían era como debe ser para todo cristiano, sencilla y sincera, con una genuina reverencia a Dios. Pero también nosotros los cristianos de hoy haríamos bien si seguimos el ejemplo tanto de Pablo como de los tesalonicenses y nos esforzamos por agradar a Dios y no a la gente. Pablo y Silas vivieron y ministraron dando ejemplos en vez de buscar los elogios de la gente, porque un día tenemos que rendir cuenta. Sí, es bien seguido que alguien diga: qué preciosa estuvo la enseñanza, pero no cambia. A mí, ¿de qué me sirve que me diga: hermano, lo felicito, mira qué bonito? Pero no cambia.
sigue en la misma. Entonces no, la palabra que estamos viendo es para que nosotros pues nos la echemos la bolsa, analicemos nuestra vida y si sentimos que algo nos falta, presentando delante de Dios, Señor, a mí me falta eso, Padre. Te pido que me ayudes y créamelo, Dios le va a ayudar. Bien, veamos lo que dice el versículo 5 y 6. Primera Tesalonicenses 2, 5 a 6 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Léame el 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Es lo que estábamos hablando. Miren, palabras lisonjeras o encubrir avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el amor al dinero. Es avaricia. Entonces, es bien tremendo, mi hermano, cuando líderes cristianos que deben de predicar el evangelio lo estemos haciendo motivados por el amor al dinero. Eso es peligroso para un creyente, más que todo para un pastor o para un líder cristiano, que solo lo mueva la gana de dinero, porque entonces se sale del apostolado que Dios le ha encomendado. Y aquí lo estamos viendo, no dice Pablo, versículo 5. No, dice, nunca usamos palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. No, mi hermano, aquí no estamos para ser famosos, ni para andar firmando autógrafos, ni para que todos nos manden 40, 50 saludos en las redes. No. Aquí estamos para predicar el evangelio de Jesucristo. Para eso, todos los que estamos aquí, para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Ya? No tenemos, como dice el apóstol, que hacerlo por otra razón. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta. Y ahí va a ser lo tremendo para aquellos que nos movía un espíritu de avaricia, ¿verdad? O de codicia, disfrazado de ambición personal sana. No, es que nosotros tenemos que hacer algo en la vida, ¿verdad? Pero no es justo de que por mezclarse o meterse tanto en las cosas materiales, vayamos poco a poco dejando a un lado a Dios. Y que llegue un momento en que a Dios le vamos a servir allá, cuando nos quede tiempo y nos sintamos hacia algo que no muy cansados. Mira, vieja, vamos al culto hoy, tenemos domingos de no ir. Sí, hombre, que hemos estado muy ocupados y que allá, y poquito a poco se va perdiendo la vida espiritual. Eso no es así, hermano. Dios es primero. Dios es primero. Y eso es lo que está recalcando Pablo. Vamos a terminar. Un ministerio fortalecedor. Vamos a leer del 7 al 10. Dice 2:7. Leímos 2:6. No buscamos gloria, no queremos ser carga como apóstoles de Cristo. Dice el 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Léame el 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Y el 10, ¿qué dice, hermano? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El cuidado de la iglesia. No solo teníamos la intención de darles el evangelio con poder, estábamos dispuestos hasta dar nuestra vida por ustedes. Ay, hermano, eso está alto. Eso está fuerte. Cuando yo me despojo de mis intereses y doy la palabra, y mi interés
como cristiano está en que usted y los que no son cristianos logren conocer a Cristo y logren caminar. Y Pablo agrega algo más. Dice, hasta nuestras vidas le hubiéramos dado. Y yo creo que lo que le pasó en Filipos marca eso, hermano. Por andar predicando y de misionero, lo golpearon, los ultrajaron, hicieron todas cosas. Pero la siguiente vez estaban en Tesalónica predicando con el peligro de volver a ser agredidos. Hermanos, estas coronas de esos cristianos de hoy, que no los detenga nada en su caminar cristiano, van a ser grandes cuando venga el Señor. Sí, Dios no nos va a premiar por el montón de cosas que hicimos, sino por la fidelidad, que nos mantuvimos fiel a Él a pesar de todo lo que se vino en nuestro diario vivir. Todo el tiempo que nosotros estuvimos en la tierra, Dios va a premiar la fidelidad, la perseverancia, que tratamos siempre de vivir como dice la palabra del Señor. Como usted puede ver, esto es personal. Nuestro deber como predicadores y maestros es darle la palabra como es. Pero ya el que usted viva como debe vivir, ya es una decisión personal. Personal. Porque cuando nos presentemos delante de Dios, hermano, ahí no va a haber nadie con usted. Ahí no va a estar su esposa, no va a estar su esposo, no van a estar sus hijos que seguido le decían, mamá, mire, hagamos un ayuno, o mire, papá, vamos a la iglesia. Ya esos hipotes que lo empujaban, o los hijos que los padres, no, hijo, mire, vaya a la iglesia, lea la Biblia. Cuando estemos delante de Dios, usted va a estar solito. Solito. Y usted va a responder por todo lo que hizo y no hizo. ¿Y sabe qué? Con Él no hay excusas. No hay excusas. Y usted lo va a saber ese día. Que su corazón va a estar descubierto ante Dios. Sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos van a estar descubiertos. Y lo más tremendo, que los libros van a ser abiertos. Y ahí va a estar anotado todo lo que hicimos y no hicimos. Todito va a estar anotado. Entonces, antes de presentarnos a Dios como un juez, mejor veámoslo como nuestro amado Salvador. Porque para eso fue escrita Primera Tesalonicenses. Y vamos a terminar con el 11 y el 12. Estamos en el 2. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En otras palabras, Pablo dice, nosotros fuimos como padres para ustedes, hermanos de Tesalónica. Les enseñamos el camino, les insistimos que leyeran la palabra, les insistimos que oraran, les insistimos de que se congregaran y que en la manera de lo posible vivieran. Eso es lo que le está diciendo, como que ustedes eran nuestros hijos. Esa es la palabra que Pablo le está dando a los tesalonicenses. Y como los tesalonicenses habían recibido ese ministerio, ellos decían amén. Por eso es que nosotros nos decidimos a predicar en Macedonia y en Acaya, porque nos dimos cuenta que Pablo no solo hablaba por hablar, había poder de Dios, había presencia de Dios. Si usted ve en Tesalónica no se habla de milagros, pero algo tuvo que pasar para que los tesalonicenses se dieran cuenta que no eran puras palabras, sino que Dios estaba en esas palabras. Hoy es igual, hermano. Hoy es igual. Como creyentes en Cristo Jesús, a veces nos cuesta entender por qué necesitamos que un líder nos exhorte a vivir piadosamente. Sin embargo, cuando esa exhortación es amorosa y constructiva, nos ayuda a madurar, honrando a Dios y asemejándonos cada vez más a Cristo Jesús. Dice Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero para llegar a Juan 14 hay que pasar por 1 Tesalonicenses 1 y 2. O sea, vivir la vida como debe ser. Usted no está aquí para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Eso no quiere decir que tenemos que ser pésimos con los demás. No, tenemos que ser amables y amorosos, pero que no estemos esperando la aprobación de los demás. Vivamos como Cristo quiere que vivamos. Tendámosle la mano en la medida que podamos al que sabemos que tiene necesidad. No cerremos el corazón. Dejemos que Cristo se manifieste en esas formas. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor Padre Celestial. Toda la gloria